el fraude más grande de todos los tiempos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. La supuesta revolución, verde como las palmas, nacida del triunfo de una insurrección, cuyos objetivos fundamentales fueron la restitución de la Constitución de 1940 y la celebración de las elecciones libres que el golpe militar del 10 de marzo del 52 había desconocido, traicionó ambos propósitos. La política del régimen, que se instauró en el 59, fue una continuidad de la que ya había iniciado en el 52, aunque con nuevos protagonistas. Una pregunta de Fidel Castro ante una multitud en 1959 la pudo haber hecho perfectamente Fulgencio Batista en el 52. ¿Elecciones para qué? La tercera demanda en la que coincidían algunos de los grupos conspirativos era la reforma agraria, porque era una asignatura pendiente de la Constitución, la cual proscribía el latifundio y establecía el reparto de tierras. Pero este propósito fue un ejemplo de cómo el ideal originario de la revolución fue modificándose bajo la manipulación del nuevo caudillo. Cuando el 17 de mayo de 1959 se aprobó oficialmente la primera ley de reforma agraria en La Plata, Sierra Maestra, el texto del artículo 1 establecía el límite de las propiedades en 30 caballerías. Las tierras de propiedad de una persona natural o jurídica que excedan ese límite serán expropiadas para la distribución entre los campesinos y los obreros agrícolas sin tierras. Esa misma noche, en un bohío de La Plata, cuando ya todos los ministros se habían retirado, Castro, bajo la luz de un quinqué, hizo por sus cuentas algunos pequeños ajustes, estableciendo que algunas empresas agropecuarias no deben ser fragmentadas para la distribución a los campesinos, sino para crear propiedades de todo el pueblo, a las que llamó granjas del pueblo. Probablemente por esa razón, el ministro de Agricultura, Humberto Sory Marín, principal redactor de aquella ley, renunció al día siguiente. Esos pequeños ajustes fueron el antecedente de la segunda ley de reforma agraria, el 3 de octubre de 1963, cuando se dispuso la nacionalización y por consiguiente la adjudicación al Estado cubano de todas las fincas rústicas que tuvieran una extensión mayor a 5 caballerías de tierra. Algo semejante se hizo en las ciudades con fábricas, comercios, bancos y otras empresas, parodiando la frase de Marx de que se debía poner fin al divorcio entre el productor y los medios de producción, lo cual, según ellos, quería decir que dejaban de ser de propiedad de las clases explotadoras para pertenecer a quienes la trabajan. Pero como se consideraba al Partido Unido de la Revolución Socialista, luego Partido Comunista, como el destacamiento de la vanguardia de la clase obrera, ese partido se hacía cargo de todas las industrias a nombre de sus representados, sin que jamás se hiciera una consulta plebiscitaria con todas esas garantías. En consecuencia, los bienes explotados por capitalistas y terratenientes fueron expropiados y dejaron de ser privados para pertenecer al Estado. Pero la verdadera finalidad no era que pasaran a manos de los trabajadores. Si así hubiera sido, nunca habría producido la llamada ofensiva revolucionaria del 68, en la que hasta los trabajadores independientes fueron expropiados, por lo que el fin era favorecer a la dirigencia de ese Estado y a la nueva clase burocrática engendrada en ese seno, no a la clase trabajadora. Esta fórmula, que en los hechos significaba expropiar a los explotadores, pero no empoderar a los explotados, tenía sus raíces en la propia Rusia con la Revolución de Octubre. Si Lenin calificó de capitalismo monopolista a lo que consideró como una última etapa del capitalismo, y a la vez antesala del socialismo, lo que en verdad vino después no fue el empoderamiento de los trabajadores, sino el centralismo de Estado, un megamonopolio que no solo engulló a la totalidad de los bienes de producción, ya fuesen propiedades grandes o pequeñas, incluyendo a todas las instituciones de la sociedad. Los trabajadores pasaron a convertirse en mera tuerca a una maquinaria productiva del Estado, cuando en Cuba, en los campos de concentración de trabajo forzoso, UMAP, unidades militares de ayuda a la producción, muchos de los que allí estaban comenzaron a fingir accidentes con machetes para evitar ser llevados al brutal trabajo en las plantaciones. Se los amenazaba con procesarlos por dañar una propiedad del Estado.
En Cuba dejó de haber revolución desde finales de los 60, ya hace más de 50 años. Desde entonces solo ha habido reformas, o sea, cambios de forma de lo que existe sin alterar su esencia, un recurso que hoy ya no va a ser suficiente para apaciguar los ánimos de la población. No ha habido socialismo ni se está construyendo, y por supuesto, ni en broma se piensa ya en lo que se decía al principio de alzar un nivel superior al socialismo, donde el propio Estado desaparezca, como soñaron Marx y otros teóricos fracasados socialistas y anarquistas. Todo lo contrario, solo existe un gigante supremo y absoluto, como lo dijera Marty para definir al monopolio, un gigante implacable sentado a las puertas de todos los pobres. Pero esto, que surgiría después de un nuevo cambio cualitativo superior del desarrollo de esos monopolios, sería el más grande de todos ellos, lo que Lenin llamaría impropiamente socialización completa. El cuento del socialismo, tanto en Cuba como en todos los países que copiaron este modelo soviético, fue el más grande fraude de todos los tiempos. ¿Qué viene después de esto? Nada más. No solo porque ya no es posible otro cambio cualitativo superior en el nivel de acaparamiento y desarrollo de la centralización en los marcos de un país, sino porque ya lleva en sus entrañas el germen de su propia destrucción, debido a la ausencia tanto de la competencia como del incentivo productivo. Por el contrario, el gigantesco monopolio estatal tiende a generar una monstruosa burocracia que ha plagado de corrupción y miseria a la nación. Ante un modelo que no tiene futuro, la dirigencia cubana se encuentra que el camino por donde avanza cada vez es más estrecho. Se ha convertido en un callejón sin salida, en medio de la crisis más profunda de toda su historia, y tiene ante sí una disyuntiva: olvidarse de las reformas y dedicarse a realizar otra revolución desde arriba, esta vez a favor de los de abajo, algo que por supuesto nadie vislumbra, o seguir resistiendo hasta que desde abajo estalle una explosión social que desplace a los de arriba. Mis amigos, tocamos estos temas porque son cosas que el régimen ha tratado de borrar de la historia, pero las nuevas generaciones deben conocer. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado, y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.